Hola, hola, aquí estoy de nuevo. Bueno, lo prometido es deuda y supongo que ahora querréis saber lo que me han hecho, ¿no? O sea, lo que me han hecho por dentro para arreglar lo que tenía. Bueno, como ya expliqué en el vídeo anterior, lo que yo tenía básicamente, lo que había que reparar básicamente era dos cosas. Uno era pues el aneurisma, que es conseguir arreglar lo que está inflado, y otro era mi válvula, que estaba bastante feota, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo lo podemos arreglar? Yo qué sé. Imagínate que tienes una manguera en el jardín, ¿vale? Tienes una manguera y se te está inflando y eso te va a reventar. Entonces, ¿cómo narices lo arreglarías, no? Si viene uno un poquito patán, te dice, pues le pone una venda con cinta aislante y ya está. Pues mira qué listo, ¿qué pasará con eso? Pasará que pondrás la manguera y ya no estará inflado, pero te va a perder agua por todos lados, ¿vale? Entonces, tú quieres arreglar la manguera bien, ¿cómo lo haces? Primero, paras el agua, ¿vale? Primero paras el agua porque si no, te va a salir agua por todos lados. Paras el agua, te vas a la parte de la manguera que está inflada y ¿qué haces? Cortas, clic, clic y quitas la parte que se está inflando, que está medio rota, clac. ¿Y qué haces? Haces un empalme, pum, le pones una parte nueva de manguera, lo empalmas, ya lo tienes bien cosido y entonces abres el agua, plum, y ya funciona. Magia, ¿no? Bueno, pues ahora, ¿cómo hacemos eso? En el corazón, pues lo que voy a explicar. Pero antes una cosita, la válvula. La válvula. En mi caso la válvula, como os he dicho, no era ni siquiera bicúspide, sino que era una especie de monocúspide que apenas podía abrirse, pero que me permitía hacer vida normal, cuidado, poca broma. Entonces, hay diferentes opciones. La opción número uno es que la arreglen, ¿no? Que vaya el tío allí y haga che, y arregle tu válvula. La limpie la calcificación, le haga un petalito nuevo para que en lugar de monocúspide sea bicúspide y haga magia. Esa es la opción fabulosa. Y la opción número dos es poner una prótesis, ¿no? Poner una que sea de mentira. Para poner de mentiras falsas, protéticas, hay dos tipos. Una, la mecánica. La mecánica son unas joyas de la ingeniería, son unas de maravilla. Son una especie de cositas así, que son hechas de metal, de titanio, yo que sé qué narices. Que eso te lo colocan y dura para toda la vida. Dura para toda la vida, funciona igual de bien que una normal y la tienes para toda la vida. O una biológica. Biológicas son las que se suelen hacer de buey. Antes se hacían de cerdo, se hacen de buey. Te la ponen y funciona exactamente igual que una normal. Perfecto. Una cosita, entonces me diré, bueno, ¿qué diferencia hay entre la mecánica y la orgánica? Pues vamos a ver, muy rápido, pros y contras, ¿no? Pros and cons. Eh, la mecánica dura toda la vida. Te la ponen y dura toda la vida. Si vives 50 años, dura 50 años. No hay problema. ¿Qué le pasa? Uno, hace ruido. Sí, hace ruido. Hace ruido dentro de tu cabeza. Tú escuchas clic, 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 clic. Es similar, yo lo he escuchado, estuve investigando. Es similar a un reloj de cuco, pero que tienes en tu cabeza. ¿Vale? De hecho, llega hasta un punto en que si tienes a alguien en la habitación, esa persona lo puede escuchar. ¿Vale? O sea, no te digo eso. Pero en tu cabeza tú lo escuchas. Y es imposible dejar de escucharlo. Porque no es en el tímpano, sino que es en tu interior. Los que la llevan dicen que en 6-8 meses te puedes acostumbrar, pero que es muy duro, sobre todo a la hora de dormir. En fin, yo no creo que me pudiera acostumbrar a semejante cosa, pero dicen que te puedes llegar a acostumbrar. Lo segundo que tiene en contra es que tienes que tomar cintrón. ¿Sabes? El cintrón, lo que toman las abuelas, anticoagulante, durante el resto de tu vida.
sin excepción. No es que lo tengas que tomar 3 meses, 6 meses. Durante el resto de tu vida tienes que estar controlado para tomar Cintrón. Supongo que los que tenéis personas mayores en casa sabéis las implicaciones que eso tiene. Análisis de sangre cada 2-3 semanas, mantener ciertos niveles de anticoagulación, vigilar la dieta, no puedes beber, se acabó, pues tomar una cerveza. Y no te tomes una Viagra porque se te va la pinza. Además, tiene problemas con el dentista, bueno, tiene una serie de efectos secundarios. Esa es la mecánica. Te la ponen, nunca jamás te tienes que reoperar, pero hace ruido y tienes Cintrón. La biológica. Te la ponen, no tienes que tomar Cintrón. No hace ruido. Funciona exactamente igual que una normal. Pero se caduca a los 10 años. Más o menos. 8, 15 años. 10 años de media edad. Es decir, que en 10 años tienes la garantía de que te tienen que reoperar. Ahí os dejo el pensamiento. Si os vierais ante esa dicotomía, ¿qué elegiríais? Por cierto, el riesgo de reoperación no es un poquito más o el mismo que la primera vez. Cada vez que te reoperan tienes un riesgo exponencial de morir. Si en el primer caso, en mi caso, mi primera operación, tenía alrededor de un 4% de morir, en el reoperativo tendré alrededor de un 20%. A tercera operación se te va a un 40% o un 50%. Así que, bueno, os dejo unos segundos para que penséis. Pero en mi caso, yo sabía que si existía la posibilidad de reparar mi válvula, yo quería que eso no se descartara. Después de una serie de ecografías que te hacen con unos cables que te meten por la boca, te lo ponen aquí al lado del corazón para hacer un análisis más detallado, estás dormido y no te haces despierto. Se llegó a la conclusión de que sería altamente improbable de que se pudiera reparar mi válvula. Altamente improbable, le pregunté, yo soy físico, yo sé bastante de matemáticas, para mí eso no es imposible. Digo, ¿qué porcentaje le das? Le pregunté al cirujano. O sea, él me decía alrededor de un 20%. Con lo cual, él me hizo que me planteara la siguiente pregunta. Si no la puedo salvar, que es lo más probable, ¿qué hacemos? Entonces le dije, la biológica. Así de claro, la biológica. Aún sabiendo que de aquí a 10 años me debería de volver a operar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Te tienes que morir un día, pero tienes que vivir muchos. Y yo quería que cada uno de esos días, pues, valiera la pena. Así que con eso, entramos en quirófano, con una probabilidad muy pequeña de que se pudiera salvar mi válvula y con la probabilidad bastante grande de que saliera de esa operación con una válvula biológica de una vaca. En fin, ¿qué le vamos a hacer? El método que hablé con el médico, ni que fuera yo el que lo eligiera, para que se pudiera salvaguardar mi válvula o para que la posibilidad de que mi válvula se pudiera salvar existiera, es lo que se llama un método David, o un método David, porque el primero que lo hizo se llamaba David y era un egocéntrico y dijo, pues a que se llame método David. ¿En qué consiste eso? Aquí tenemos los pasos. Como hemos hablado antes, teníamos un aneurisma tremendo que se iba incluso a la raíz de la aorta. Entonces lo que ellos hacen, bueno, primero hay que parar el agua, ¿vale? Primero te paran el corazón, te paran los pulmones. Bueno, claro, hay que preparar al tipo, ¿vale? Te paran el corazón. Para eso te ponen el cuerpo a 16 grados centígrados, igual que el DiCaprio en Titanic, ¿vale? Con lo cual te fuerzan un ataque cardíaco. Los pulmones están en la mitad del camino, entonces le quitan el aire a los pulmones, por eso tenía problemas de capacidad pulmonar y todo eso que hemos estado hablando, porque te contraen los pulmones. Y con una máquina te sacan toda la sangre del cuerpo y en otra maquinita que hay ahí te la limpian, te la oxigenan y te la vuelven a meter.
Entonces, básicamente, con tu corazón parado, tus pulmones comprimidos, con el esternón roto por la mitad y abierto, con todo parado, es cuando empieza la operación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como decía, tenemos el aneurisma aquí y ya con el agua parada se corta. Entonces, lo que es difícil del David es que crean una raíz artificial donde aquí dentro va tu aorta. Entonces ellos sacan tu válvula aórtica e intentan repararla. Entonces el tipo la coge, la saca, la mira y al lado tiene la que habíamos hablado, la de Way. Y entonces ha de tomar una decisión en ese momento. ¿Arreglo esto o cojo esto y lo meto ahí? ¿Qué pasó? Pues que el doctor Sureda consiguió arreglar mi válvula. Es la primera vez que se hacía en toda Cataluña y en el hospital de Valdebrón, es la primera vez que se hacía, por lo que me han comentado, y pocas veces se ha hecho en España o en Europa. El tipo cogió mi valvulita hecha polvo, que me había hecho correr tantas maratones, me había hecho bailar tantas bachatas y me había hecho tan feliz, y consiguió que aquella cosa que era monocúspide la convirtió en una perfecta válvula bicúspide. La limpió, la convirtió en bicúspide y la metió dentro. Así que lo que yo llevo ahora es mi válvula pero arreglada, incluso mejor. Con lo cual, cuando yo ya se me cure el esternón y pueda volver a correr y todo eso, voy a ser más fuerte de lo que jamás he sido. Cosa que, a ver si será verdad, la verdad es que es bastante fascinante. Bueno, pues el tipo coge mi válvula, bueno, el tipo, cuidado, que en quirófano hay como 7 personas cada uno cortando y parcheando una cosa. Coge mi válvula, la vuelve a instalar aquí y entonces hacemos los empalmes. Coge el tubo, lo empalma, lo cierra por arriba, empieza a enchufar cablecitos de estos que vete a saber tú qué, se asegura de que todo está bien montado y te empiezan a calentar el cuerpo y al corazón le dan un chispazo, yo qué sé qué cojones, se enciende y magia, funciona. Cerramos todo y ya podéis ver el vídeo número 1 de la serie, que ya sabéis lo que pasa después. Y así es como se hace. Esto es lo que me han hecho a mí, un procedimiento David, donde se ha arreglado un aneurisma ascendente en estado a punto de ruptura y donde se ha conseguido preservar mi válvula. Es decir, no podía haber salido mejor. Así que muchas gracias al equipo, muchas gracias al hospital. La verdad es que lo que consiguieron hacer fue increíble. Y para que os hagáis una idea, hacer un David es uno de los procedimientos cardíacos, procedimientos de cirugía cardíaca más complicados que hay, ¿vale? Yo tuve la suerte de que me quedé dormido y me lo perdí todo, pero realmente esto no es fácil de hacer. Hay alternativas a hacer esto, pero las alternativas descartaban totalmente la posibilidad de que se pudiera salvar la válvula. Así que tomé esta opción después de una larguísima entrevista que tuve con el cirujano. Realmente fue una entrevista muy de 1 a 1. Si quieres que te haga eso, te hago eso, pero que sepas las consecuencias. Pero yo sabía que la única posibilidad de que mi válvula se pudiera salvar, por pequeña que fuera, era si hacíamos eso. Así que decidí tomar los riesgos, confié en el equipo y salió todo perfectamente. Bueno, pues ya sabéis ahora por qué me tuve que ir al hospital y qué es lo que me hicieron. En fin, cualquier pregunta que tengáis lo ponéis en los comentarios y como no tengo otra cosa que hacer, seguro que os contesto. Bueno, hasta luego.